Seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 y el día de hoy estamos con un proyecto editorial que a mí me llama muchísimo la atención desde su nacimiento porque es autogestivo, independiente, combativo y estoy hablando de Editorial Impact. Y para hablar de él nos acompaña Lorena Iglesias, que es editora, traductora, profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en literatura de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Cristian Vázquez Infante, profesor, editor y gestor cultural. Él es becario de Fulbright, es coeditor y autor de Un gabinete para el futuro de Ulises. Bienvenidos los dos, qué gusto que estén aquí. Muchas gracias, Muchas gracias por tenernos. Bueno, ahora ya les dije, quiero que me hablen de este proyecto que cruza fronteras, que lo seguimos hablando en español y que sobre todo tiene como resultado una serie de publicaciones que a todos nos tienen siempre pensando, bueno, ¿ahora qué va a sacar Impact? Entonces, cuéntenos de cómo se fundó, cómo se reunieron, quiénes son los integrantes, cómo nació todo. Bien, pues Impar sube como un grupo de amigos provenientes de dos universidades públicas de Bogotá, de la Nacional y de la Distrital, en un momento en el que varios de nosotros estábamos haciendo la maestría. Entonces como que en las cafeterías alrededor de la Universidad Nacional comenzó como a pensarse el proyecto, a gestarse. Eso fue hace aproximadamente unos 10 años y después de esto, bueno, como que fundamos la empresa, nos lanzamos a publicar una novela, conseguimos un apoyo del Instituto Distrital de las Artes para la financiación y nos lanzamos con un primer libro. Después de eso viene algo que marca también la trayectoria de la editorial y la característica del proyecto que tú señalabas antes, y se comenzamos a emigrar a los Estados Unidos. Es una migración académica, comenzamos a hacer los doctorados. Primero va Lorena, luego van Ana Cecilia y Oscar, posteriormente Leonardo, y luego llego yo allí. Y por un tiempo, pues, la editorial está funcionando con todo su grupo editorial desde los Estados Unidos, pero sigue siendo una editorial en Colombia. Durante estos años como que vamos publicando de a poco, uno, a veces dos libros al año por mucho. Tenemos ahí un hiato también como que por el trabajo que tenemos académico, y con la pandemia tenemos un gran giro, un gran salto, como que en parte tenemos un poco más de tiempo para estar enfocados en la editorial. Publicamos nuestra primera autora internacional, que es María José Navia. Antes de eso solo hemos publicado autores colombianos y colombianas, autores jóvenes que no habían publicado antes, que fue como la primera línea con la que arrancamos en la editorial. Y en el 2020 también como que la pandemia lleva a conectarnos más con nuestros lectores y lectoras a través de las redes sociales. También como que este giro interesante que se da, que cuando la vida empieza a transcurrir todo en la pantalla, como que el libro adquiere como una gran relevancia para llevar la vida en estos momentos de encierro. Y pues publicamos dos libros en agosto del 2020 y de para acá el proyecto empieza a crecer. Hace un año abrimos línea la colección de poesía. Antes de eso era solo narrativa, y este fue un año en el que tuvimos un gran crecimiento, también en el que publicamos 6 libros para la Feria del Libro en Bogotá en abril, y ahora venimos con 2 más. Que fue una locura, porque para nosotros, que todos estamos haciendo otras cosas además de Impar, sacar 6 libros en muy poco tiempo fue bien importante, bien especial, y al final dio unos frutos bonitos porque sentimos que la editorial crece y crece, y eso ha sido bien lindo, ¿no? Agotador, pero lindo. Lorena, me gustaría que hablaran del catálogo. O sea, sé que el catálogo es como el gran libro de los editores, ¿no? Que van escribiendo, que van definiendo colecciones. Entonces, ¿podrían hablarnos de cómo se separaron estas colecciones, cómo se hace la curaduría? Ahorita, no sé, ¿cuántos libros ya tienen publicados? A ver. Bueno, pues para empezar por el final, tenemos 16 libros publicados. Nosotros creo que hemos ido aprendiendo con la empresa. Eso ha sido lindo de que Impar, porque si tú lo ves en la línea del tiempo, tenemos 10 años, es un montón, pero en realidad es una editorial que ha ido despacito, y eso también ha sido lindo porque nos ha permitido aprender no solamente del mercado y la industria, que eso es muy importante, pero también aprender de nosotros como editores, aprender cómo negociar gustos con voluntades, con querer imprimir algo porque nos gusta un montón, pero también que combine y que
y que nos dé algún tipo de garantía que va a ser bien recibido. Entonces, nuestro catálogo, como te decía Cristian, empezó muy en la onda de primeras novelas. Y un poco nuestra intención era publicar gente que quizá en el mercado literario bogotano y colombiano no iba a tener chance en otro lugar. Porque es un mercado que tiende como a publicar al que ya es garantía de ventas. Entonces, nuestra intención un poco era, como no queríamos en ese primer instante, no estábamos enfocados en hacer dinero, sino simplemente en ser autosostenibles para imprimir más libros. Esa fue la primera intención, ¿no? Publicar gente que capaz en otro lado, que nosotros encontrábamos muy valiosa, pero que en otro lado de pronto no les iban a dar chance. Entonces ahí salieron nuestras primeras publicaciones, ahí salieron Semáforos Rotos, El Velo del Flamenco y 7 días de ruido, que bueno, que quizá hoy las vemos como con ternura y como, bueno, pues estas novelas también fueron un aprendizaje, ¿no? No solo ellas, sino los mismos autores, ¿no? Porque es toda una sinergia. El autor también tiene que estar hoy en día con estos proyectos independientes, también quiere unos autores que sean como muy carismáticos, que se muevan en redes y tal, entonces también ha sido lindo. Esos primeros autores eran muy tranquis, ¿no? Más bien bajo perfil. Entonces ahí aprendimos mutuamente como a auparnos para que nos moviéramos. Entonces ese fue ese primer momento del catálogo que se sostiene, se sigue sosteniendo, sacar primeras novelas, encontrar cosas, ¿no? en espacios inesperados. Publicamos celebraciones de Leonardo Gil, que ganó un premio del Ministerio de Cultura. Entonces así. Y luego, por el camino, le abrimos las puertas a María José Navia, gracias a nuestra editora Ana Cecilia Calle, que hizo ese contacto como por Twitter. Y María José también fue muy importante en ese momento de la pandemia, porque sacamos Kintsugi, que es un libro de cuentos conectados que también se puede leer como una novela. Y ese libro gustó mucho a nuestros lectores, nos acercó un montón, nos hizo como más conocidos en Bogotá y en otras partes. Y María José es una gran autora también, muy comprometida, muy lectora, entonces ha sido lindo esa relación con ella. Y siento que María José también ha crecido de la mano con nosotros y ha publicado en más lados y ha sido lindo. Y entonces ahí empezamos a publicar latinoamericanos con María José, con Natalia García Freire, que es de Ecuador, que Trajiste contigo el viento, publicamos los cuentos de María José y bueno, y ahí estamos como abriendo ese camino más. Y recientemente que sacamos la colección de poesía, que fue una apuesta muy grande, con la que afortunadamente hemos visto que la gente en Bogotá está... Qué pena que hable tanto de Bogotá, pero lastimosamente pasa mucho que Bogotá un poco se chupa todo, ¿no? Tratamos de ir a otros lados y vamos a ferias regionales mucho, tanto como podemos, pero bueno, sí, mi experiencia, que es más cercana con Bogotá, los lectores están hambrientos de poesía y nos ha ido súper bien con María Paz Guerrero, que tenemos 2 poemarios de ella, y con Joana Barraza Tafur, que es una poeta barranquillera que también ha gustado un montón y que la gente se ha acercado con mucha emoción y nos habla con mucha emoción del libro de ella que se llama Sembré tísperos en la tumba de mi padre. Entonces, ahora, Cristian, quiero que me hables del libro que tienes en las manos. Ok, bueno, Imagina que rompes todo, de Lina Munar Guevara. Es una novela que hace parte de esta línea de primeros autores. La primera novela que publica Lina. Es una novela que de género, novela de formación, un adolescente que regresa a su barrio, el barrio donde pasó la niñez. Es un barrio también como marginalizado respecto al barrio donde está viviendo actualmente, y allí se encuentra con su pasado, con un pasado de violencia intrafamiliar y también con el pasado de ella como Uli, que fue la manera como gestionó esta violencia que vivía dentro de su casa. A partir de ahí hay unas reflexiones bien interesantes sobre la violencia de género y también sobre... hay otra perspectiva de género interesante, y es que ella vive con su tía, que es una mujer trans. Entonces se relata también la transición de este personaje y las consecuencias familiares y sociales que tiene. Entonces la novela de Lina va sobre esto y es como la más reciente autora de esta línea de primeras novelas. Por ejemplo, si yo les dijera que me hicieran una especie de configuración del lector de Impar, ¿cómo sería alguien que se acerca a comprar un libro de Impar? Yo diría que nuestros lectores son como
curiosos, son muy lectores ya ha sido como gente que visita librerías, que conoce, son lectores un poco... Tenemos mucho lector que es como coleccionista del objeto libro. Nuestros libros, nosotros justo estábamos hablando hace un rato con alguien más que era muy importante que fueran lindos, pero que se pudieran pagar, tanto nosotros pagar, hacerlos, como las personas comprarlos. Entonces, creo que eso ha sido lindo. Entonces, también es un lector que aprecia eso, he de decir. Y que cada vez más le crea a nuestro criterio, o sea, como que es un lector que es muy cercano a nosotros y nos ve como curadores y le apuesta a la editorial, y que además es un lector muy comprometido con la edición independiente, porque hemos hecho una comunidad bonita donde nos encontramos con las personas en los espacios, volvemos y nos encontramos con las mismas personas y se va creando una comunidad de gente que es consciente de los esfuerzos que implica tener una editorial independiente y sacar y sostener estos proyectos, entonces que son muy comprometidos con ese tipo de cosas, y entonces no solo nos apoyan a nosotros, sino a nuestros otros colegas de las editoriales, a nuestros colegas de nuestra distribuidora, que solo distribuye independientes. En ese sentido, por ejemplo, mantener esta impronta que les ha representado, ¿no? Desde sus diferentes lugares, cómo están haciendo la selección de autores, qué es lo que viene, no sé, cómo es la planificación un poco a futuro cercano. Bueno, pues nosotros siempre estamos recibiendo manuscritos y a medida también como que la editorial va creciendo, pues llegan más personas, y estamos como que en un trabajo constante de revisión de textos, pero también digamos que hemos visto mucho cómo a partir de nuestra formación académica y del trabajo de algunos de nuestros editores en programas de creación literaria, ver también como estos espacios como nichos donde podemos ir a buscar, y como que es algo también que se ha convertido, sin proponérnoslo como conscientemente en un inicio, como que muchos de nuestros autores y autoras han surgido o están escribiendo, como por ejemplo en este momento Lina, que está haciendo su maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Entonces como que se vuelven estos nichos donde podemos encontrar nuevos autores. También por otro lado está como que a partir del giro y la apertura que dimos con María José y Natalia García Freire, entonces estamos buscando autoras y autores latinoamericanos, contemporáneos, que están también como haciendo unas apuestas estéticas que nos convenzan, porque por supuesto creo que esto es un común en los editores, como que necesitamos algo que nos sacuda a nosotros también y que nos mueva y que logremos encontrar un consenso, porque también eso es importante, como que llegamos con propuestas y el libro, todos los libros, o sea, nuestro catálogo está compuesto por libros que los 5 acordamos que vamos a publicar. O sea, es un gran consejo editorial, o sea, realmente sí funcionan como este colectivo. Sí, a veces todo resulta muy feliz, pero a veces también hay que pelear por la apuesta que cada uno hace. Sí. Bueno, ahora vamos a la parte de la industria editorial. Yo sé que necesitan mantener, se tiene que pagar por el trabajo del libro impreso, ¿no? El papel, el diseño, pagarle también a los autores, bueno, su trabajo como editores. En esta parte en la que el libro se convierte en un producto cultural, ¿cuáles son los desafíos más grandes que han enfrentado, no solo durante la pandemia, porque se tenían problemas desde antes de la pandemia, y ahora cómo los están enfrentando después de que salimos de todo este aislamiento? El desafío de la novedad y empezar a pensar más en un equilibrio entre la novedad y el fondo. Y entonces, ¿cómo seguir? Para mí pienso que un desafío es cómo mantener vivos esos libros en una industria que saca novedades todo el tiempo, y que nuestras novedades, como somos un proyecto pequeño, pues no pueden competir con, no sé, 16 novedades al mes de editoriales más grandes, ¿no? Entonces, eso es un desafío, mantener la atención de esos lectores que sí, que están ahí, pero que están hambrientos de novedades, y entonces también pensar en el fondo y bueno, también no lo hemos visto todavía el efecto, pero a mí me preocupa un poco esta recesión que viene, y porque ya todos hemos notado pues cómo la vida en general se ha encarecido, y pues el espacio para comprar libros capaz se reduzca o no lo sé. No lo hemos empezado a ver todavía. Y con relación a lo que menciona Lorena, cómo se han incrementado los costos de producción en el último año. Sí, también creo que lo hemos sentido, ¿sí? Por la crisis del papel. Entonces ahí hay otro gran reto reciente.
para no avasallar con las novedades, ¿cuáles son los libros de fondo que vienen ahora a FIL Guadalajara? Cuéntenme un poquito de ese fondo que podemos encontrar aquí en esta feria. Bueno, yo ya había pensado en esa pregunta y dije, ¿de quién quiero hablar? Bueno, y voy a hablar, mira que mal, voy a hablar de dos narradores de nosotros, hombres, que ya Cris habló de Lina. Entonces voy a hablar de Rodolfo Celis con su novela El último duelo del hombre pez. Es una novela preciosa, me pasó algo lindísimo el otro día justo en el stand. Era que yo estaba vendiendo mis novedades y las novedades de las, que también tengo que decir eso, ¿no? Vinimos en una alianza con otras editoriales independientes que nos juntamos para estar acá, que eso también es muy bonito de lo que está pasándonos, ¿no? Que estamos haciendo muchas alianzas con los demás en una onda no competitiva, sino de ayudarnos y apoyarnos, y eso ha sido lindo. Entonces, una clienta abrió el libro de Rodolfo y yo le empecé a hablar de la novela y me dijo, no, me encanta, leí 2 líneas, me encanta cómo escribe, me lo llevo. Y fue como, y claro, de tanto pensar en la novedad, y ahí fue como recordé, Rodolfo escribe increíble, una prosa hermosa, dinámica, cambia como de registros, es una persona que se nota que está escuchando cómo habla todo el mundo y entonces agarra cositas de aquí y de allá. Entonces, El último duelo del hombre pez, una novela hermosa sobre un joven de la provincia colombiana que regresa que él ha estado viviendo en Bogotá y regresa a su ciudad pequeña porque su padre está enfermo, moribundo, y entonces en ese regreso evalúa la relación con su papá, que es un hombre violento, machista, maltratador, y entonces es como esa evaluación de esa relación en paralelo con la historia de un género musical que es muy popular en Colombia, que es el vallenato. Es una novela muy, muy chévere en ese sentido, como que aprendes un montón de cultura popular colombiana, de cultura popular en general, porque además Rodolfo es un erudito, es increíble, y la historia de este hombre y cómo determina el tipo de hombre que es y la masculinidad y cómo tiene que lidiar él con sus propias sensibilidades y sus propias rabias. Eso. Y la otra novela de la que quería hablar es Celebraciones, de Leonardo Gil, que es una novela que salió en el 2018, que ganó el premio de novela del Ministerio de Cultura de ese año, y es una novela pues más oscura, habla de un momento muy oscuro de la historia de Colombia, que son los asesinatos extrajudiciales o los mal llamados falsos positivos, pero me parece una novela valiosa en el sentido de que retoma esa historia, pero también con una apuesta estética muy clara. O sea, es una novela, por ejemplo, narrada en segunda persona. Y entonces eso hace que la relación entre los dos personajes protagonistas, que son el narrador y su hermano, que es uno de estos desaparecidos, se enriquezca un montón gracias a esa segunda persona del narrador. Entonces, y también Leonardo es un escritor muy potente, bien potente, no me parece especialmente como morbosa ni una onda pornomiseria, sino me parece que es un escritor metiéndose con sus herramientas estéticas a un tema difícil, y me parece que lo hace muy bien. Me gustó tu clasificación de porno miseria, la voy a utilizar de ahora en adelante cuando tenga que hacer alguna clasificación de ese tipo. A ver, Cristian, ¿cuál es el fondo? Bueno, el último duelo del hombre pez lo reseñamos en Publishers Weekly. ¿Cuál es tu recomendación de los libros que tienen ahorita en la feria? De los libros que tenemos ahorita, bueno, hemos hablado de narradores, y nos falta también de la colección de poesía. Sí, pues un libro que justo publicamos en abril, que le ha ido muy bien, es Sembré nísperos en la tumba de mi padre. Es un poemario de Joana Barraza Tafur. Es un poemario que ella es un poemario elegíaco para la figura de su padre, que fue asesinado. Y el poemario, ¿sí? La colección de poemas, cuenta la manera como transita este duelo, y también en un contexto de migración, ¿no? Que ella de Barranquilla se desplaza a Buenos Aires, entonces también esa mirada a su familia y a la ciudad también. Entonces allí se reevalúan muchos asuntos culturales, ¿no? De la cultura caribe a través de la comida, por ejemplo. Hay un subtema bien interesante del análisis o de pensar la comida y la alimentación culturalmente, y por supuesto una evaluación del patriarcado y de la violencia hacia los hombres y hacia las mujeres también, y esto en el contexto de la violencia en Colombia, que es la que termina tomando la vida del padre. Entonces, un poemario que recomendaría.
Y si puedo fondo. terciar, una cosa linda de ese poemario es que se dice, ¿no? La poesía es difícil de vender, la gente no lee poesía, y la experiencia que yo he tenido con nuestros lectores es que es un libro que invita, ¿sí? Que no es una poesía que espante, es una poesía amigable con los lectores, ¿no? Muy conecta con el lector. Pues quiero darles las gracias, Lorena, Cristian, gracias a Impar. Sigan publicando mucho, por favor, estamos muy pendientes de todos los libros. Y bueno, gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, a Librerías El Sótano y a quienes siguieron esta transmisión de Publishers Weekly en español.